Bueno, buenas noches. Como siempre decimos, que es una alegría, es un gusto grande poder por este medio seguir escuchando la palabra del Señor y de algún modo seguir en comunión unos con otros. Nos seguimos conectando por este medio y doy mil gracias a Dios de poder hacerlo y de que esta noche realmente que hayamos podido abrir este lugar y estar acá. Realmente son muchas las sensaciones que uno tiene porque acostumbrado siempre a otro ritmo, nosotros ahora nos estamos viendo de esta manera, pero bueno, todo está dentro de lo que Dios permite, y de hecho damos muy gracias a Dios que nos permite también poder estar en este tiempo hablando la palabra del Señor y no dejándola de escuchar, y poder compartir con todos en este momento todo lo que Él nos habla, y también de poder vernos, gracias a Dios, como el día domingo, que me tocó estar en la cena, y fue algo muy lindo poder ver el rostro de muchos hermanos que hacía rato que no nos veíamos y poder escucharnos, ¿no? Doy gracias a Dios por este tiempo y también por esta oportunidad que el Señor me da. Y yo en esta noche quería compartir con ustedes algo que realmente uno lo vive diariamente, uno lo vive cotidianamente, y no solamente que lo vivimos nosotros, sino que muchas veces vemos reflejado en nuestra vida muchas acciones de lo que yo hoy día le quiero hablar y de quién quiero hablar. Y ustedes ya van a ir viendo los cambios que ocurren en las personas cuando aceptamos al Señor, cuando nos dejamos llevar por el Señor, y mucho más cuando nosotros le conocemos al Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, las personas que han llegado después de haber estado en el mundo y haber participado de muchas cosas, y hay dentro de ellas hay algunas con carácter muy fuerte, personas que han sido quizás hasta muy violentas o han estado en hogares muy violentos y se han acostumbrado a ciertas acciones en la vida que normalmente para cualquiera es normal, a veces discutir, a veces para muchos quizás también la violencia, pero damos gracias al Señor porque eso cambia una vez que nosotros conocemos al Señor, y mucho más cambia cuando empieza a actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cambia porque ya no somos nosotros, sino que somos gobernados por alguien más. Y de quien yo le voy a hablar es casualmente una persona que ha sido también como nosotros, ha trabajado, tenía una familia, tenía un oficio, compartía ese oficio, pero también tenía una relación muy fuerte, y quizás el carácter de él también tiene que haber sido muy fuerte, y vaya a saber hasta qué punto él muchas veces no entró en alguna pelea, porque pudo haber sido algo muy normal para aquella época. Bien, yo quiero hablar en esta noche del apóstol Pedro. Muchos conocemos su historia, muchos conocemos todo lo que ha pasado. Es una de las personas a quien más quizás se habla, aparte de Pablo, el evangelista a los gentiles. Pero este Pedro realmente a mí me llama poderosamente la atención, porque cómo quería ser él y las cosas que él hacía. Y yo quiero, sin más, compartir con ustedes, pero antes de dar inicio a la lectura de la palabra y de comenzar con esto, quiero que oremos, y una pequeña oración pidiendo que el Espíritu Santo de Dios y Él obre en nuestros corazones. Bendito Dios, te agradecemos y te damos muchas gracias porque permites que nosotros podamos estar unidos en este tiempo, que nosotros podamos estar en comunión primeramente contigo y para con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra no cesa. Gracias, Señor, porque por los medios podemos seguir escuchándote todo lo que tú nos hablas. Podemos contemplar, Señor, la vida de aquellos hombres también que fueron antes que nosotros, y poder, Señor, tomar los ejemplos de ellos, Señor, mediante tu palabra, de todo lo que tú nos has dejado por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, son reflejos para nosotros. Son ejemplos para que nosotros también podamos sentir la fuerza, Señor, de poder seguir adelante a pesar de todas las situaciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darme esta oportunidad, y te pido que tú bendigas esta palabra, Señor, que sea de provecho y de bendición para nuestras
nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, eterno Dios. Amén. Como primer versículo, como primer texto, quiero compartir con ustedes algo que realmente me llamó me puede decir poderosamente atención en Mateo capítulo 16, en el versículo 16 y 17, cuando Pedro realmente, ya habiendo sido llamado, ya habiendo sido enseñado y habiendo compartido con el Señor, después de todo ese trabajo que él había tenido y de todo el acompañamiento y de lo que posteriormente tenía, se reúnen en un lugar y hay una pregunta que la hace el mismo Señor Jesucristo, y bendito sean aquellos que pudieron estar ahí, ¿verdad? Capítulo 16, versículos 16 y 17, comienza diciendo el 16. El 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una pregunta que usualmente quizá el Señor no se la había hecho y no se la volvió a hacer en todo este proceso, ¿no? Pero el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, diciendo de qué desea la gente para saber más o menos. O sea, Él conoce todos los pensamientos, discierne todos los corazones. Para Él no hay ninguna cosa escondida, pero Él quería saber de bocas de ellos qué es lo que se decía. No era difícil, o sea, no era imposible para el Señor no conocer los pensamientos, porque Él estaba en todo lugar. Él era el Hijo de Dios, así siendo hombre, pero Él conocía todos los pensamientos. Y entonces le dice, ellos dijeron unos que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías o algún profeta. Pero Él les pregunta fehacientemente, no ya de que lo que decían, sino qué ellos eran, o sea, qué es lo que ellos opinaban, qué es lo que ellos pensaban. Quería no conocerle, pero quería escuchar de boca de ellos para saber realmente qué había en sus corazones. Bien, y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Qué pregunta, ¿no? O sea, yo me imagino en un contexto ahí reunido con todos sus discípulos en aquel lugar, ya sea en una casa o rodeado de alguien más, pero sus discípulos estaban ahí, en un lugar muy íntimo. Y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y quién responde? ¿Otro que no sea Pedro? No. Yo pienso que todos se deben haber mirado en aquel momento, deben haber dicho, ¿y qué le digo? O sea, dijeron que, ellos mismos dijeron, ¿quiénes? O sea, ¿qué creía la gente de que era? Pero hasta ese momento el Señor no lo había confrontado a ellos directamente. ¿Y quién decís vos que soy yo? ¿O de dónde vengo? Y Pedro le dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una respuesta que quizás ni el mismo Pedro se había imaginado. Una respuesta que le salió de lo más íntimo y de algo que él ya venía conociendo y algo que él ya venía viendo, porque era una persona que conocía las cosas, ¿no? Ya había compartido con él varios milagros del Señor, ya había estado con él en varias situaciones, ya había escuchado mucho del Señor. Y Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso es poder ver cómo aquel hombre, quizás con su carácter, con su forma de ser, muy expresivo, quizás en otro tiempo muy violento, como lo vamos a ver en otros versículos, pero acá es como que se abre una cortina, como que se abre un paréntesis muy grande y refleja
lo que quizás los otros no se animaban a decirlo, se lo dice él, se lo dice Pedro. Tú eres. Es hermoso saber realmente nosotros también quién es el Señor. Reconocer también, si otros no hablan, poder hablar yo de que quién es el Señor, qué obras hace el Señor y de dónde vino el Señor. No solamente le dijo que tú eres el Cristo, sino que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Una seguridad tremenda en Pedro, una seguridad impresionante. Pero bueno, vamos a seguir con este tiempo. Hay algo que también Pedro hizo, ¿no? Quiso ser como el Señor, quiso hacer las cosas que él hacía. Posteriormente la podría haber hecho, pero no, él quería ya. ¿Y a dónde nos llevo? Ahí cerquita nomás, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 28, 29 y 30. Dice capítulo 14, versículos 28, 29 y 30 del libro de Mateo. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Qué estaba pasando con este hombre? Un hombre, aparte, acostumbrado a nadar, ¿no? Un hombre que estaba hecho su vida al mar, hecho su vida a andar en barcas. Y no solamente una tempestad, no solamente un viento, no solamente cuando hay aguas calmas, durante las noches, durante el día. Era un pescador. El Señor lo sacó de la barca, aunque volvió de nuevo en muchas oportunidades a navegar, pero el Señor lo sacó de la barca. Y aquel hombre, en su ímpetu, en su forma de ser así eufórico, de ir adelante, que le dice, Señor, si tú eres, que yo también vaya. Si tú eres, que yo también vaya. ¿Qué me dice a mí? Quizás sería mucho hablar de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer cosas que a veces no puedo, o quizás no llego al nivel. Pero bueno, aquel hombre se bajó de la barca y pienso que Pedro miró al Señor. Muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces hemos hablado y hasta hemos predicado sobre esto, aquel mar violento, tempestuoso y todo eso, que quizás ellos estaban asustadísimos, pero cuando lo vieron al Señor, ya fueron los pensamientos de ellos mismos. Pero aquel hombre, aquel discípulo del Señor, aquel hombre que quería él, no digo que ser más que los otros, pero quería él también sentir lo que era caminar sobre las aguas. Y se bajó, pero desvió su mirada. Es más, ni siquiera Pedro, yo pienso que debe haber pensado, pero si yo también sé nadar, ¿por qué tengo que pedir que él me auxilie? Solamente algún día lo sabremos cuando estemos con él y podamos preguntarle, Pedro, ¿qué sentiste? ¿Por qué te largaste así? ¿Verdad? Pero bueno, yo hoy por hoy lo que tengo es que este hombre era un hombre así. Él decidido, él queriendo hacer también lo mismo que el Señor, queriendo hacer esa obra también, sin querer sentir lo que era caminar sobre las aguas. Lo hizo, pero desvió su mirada. La reflexión es para nosotros también en este día. Podemos ser muy impetuosos, podemos querer hacer muchas cosas, pero si yo desvío la mirada del Señor, seguramente no me va a dejar el Señor, porque Él no me va a abandonar, porque es mi Padre, yo soy su hijo, Él me ha comprado, Él me ha adoptado como tal, entonces yo le pertenezco.
y como tal que yo le pertenezco, Él no me va a dejar, porque Él me va a sostener siempre, aún en mis debilidades, aún en mis flaquezas, podemos decir. Él me va a estar dando, me va a estar sosteniendo, así como le sostuvo a Pedro. Bueno, ahora estamos viendo este Pedro también decidido a hacer cosas que le llamaban la atención. Veamos ahora este otro Pedro que él quiso también demostrar lo que él sabía. Y vamos a cambiar de libro, vamos al libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, ya casi terminando el pasaje, terminando ya, digamos, con este libro de Juan, donde ya prácticamente son las últimas horas del Señor Jesucristo acá en la tierra. Él está diciéndole a sus discípulos que se iban a aquel huerto, pero antes de eso, realmente me puse a pensar de dónde Pedro habían sacado esa espada. O sea, me llamó la atención porque en este capítulo, en este versículo que vamos a leer, dice en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, ¿qué pasó en aquella situación? Si podríamos ir al libro de Lucas, donde habla acerca de cuando el Señor Jesucristo estuvo reunido con todos sus discípulos y Él estaba diciendo que ya era la hora, que los que estaban en su casa salgan, los que tenían espadas que la lleven. Y en aquel libro podemos ver, en aquel texto, y yo después leyendo esto me estoy imaginando que Pedro sí llevó una espada, porque si todos eran discípulos del Señor, ¿de dónde sacó Pedro una espada? Y nos habla la Escritura que habían 2 espadas que habían llevado. Ahora, ¿por qué el Señor lo permitió? Está en la mano de Dios. Ahora, ¿por qué aquel hombre con aquel ímpetu de poder defenderlo a su maestro, de poder defender al Señor, de ver la cantidad de gente que había y de todo lo que se decía y de todo lo que sabía él que le iban a hacer, él quiso defenderlo? Entonces dice Simón Pedro que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Un acontecimiento de violencia, un acontecimiento de, quizás debe haber sido algo que no lo esperaban también aquella gente, que no esperaba que ninguno de sus discípulos, ni aún el mismo Señor Jesucristo, demuestre esa acción. Él no quería ser defendido y él no vino a ser defendido, él vino a defender a todo lo que nos había mandado, a todos los que nosotros hoy realmente estamos. Y si seguía con la espada, no iba a ser lo que el Señor vino a hacer. No era el propósito del Señor realmente demostrar aquel hecho de violencia, no. Él lo permitió, pero le permitió también para después saber qué es lo que acontecía, porque minutos y horas más tarde hay algo que sucede cuando está Pedro y le recuerdan este acto. Porque imagínense, ¿cuánta gente habría venido a buscarlo al Señor? 100, 200, 300 personas con antorcha, con otras cosas, y no venían con las manos vacías. Quizás ellos pensaban que el Señor se iba a defender, y es lo que hace Pedro. Es exactamente lo que hace Pedro. La defensa de Pedro era defender a su maestro, defender a su líder, defender a la persona a la que le había tomado de la mano, a la persona que lo había llamado, a la persona que le había dicho un día: ven, sígueme, yo te haré pescadores de hombre. Al que le había sanado la suegra, al que le había hecho tantas cosas. Es gracioso. Perfecto, pero lo hizo el Señor. Le sanó las enfermedades, lo libró de muchas cosas, le enseñó. Y aquel Pedro en ese momento, eso es lo que pasó por su cabeza. Y él dijo en sí mismo: no voy a dejar que
esto le pase a mi maestro. Entonces sacó la espada que él había tenido, que él había traído, porque él poseyó una espada. Entonces utilizó esa fuerza, pero ese no es el instrumento que Dios le iba a dar a Pedro. Esa espada no era por medio de esa espada de hierro, por medio de esa espada que derramaba sangre y que había sido creada con un propósito de violencia para matar y para herir. No era el instrumento que quería Dios para Pedro. No era. La barca, la pesca, las redes, no era el instrumento que Dios quería para Pedro. No, el Señor le iba a dar otro ministerio a Pedro, le iba a enseñar muchas cosas. Y esto que estaba pasando en este tiempo era lo que le quería enseñar el Señor. No me voy a explayar más. Es hermoso este tema, es hermoso hablar de esta persona, me encanta. Pero llegamos a uno de los versículos también que quiero compartirlo. Volvemos al libro de Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26, en el versículo 69. Capítulo 26 de Mateo, versículo 69. Vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿Qué pasó con su ímpetu? ¿Qué pasó con su defensa? ¿Qué pasó con ese Pedro que tanto él había dicho: Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré? Bien, una prueba más para Pedro. ¿Qué es lo que él quería el Señor mostrarle a Pedro a través de esto? Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé de lo que dices, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después acercándose, y acá está este versículo, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro, ¿qué hace? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Terrible, ¿no? Terrible pasaje en la vida de Pedro. Terrible situación de aquel hombre. Aquel hombre que un par de horas antes esgrimía una espada luchando por él. Aquel hombre que un tiempo antes se había juntado, había sacado ese instrumento, había sacado esa arma y estaba siendo dispuesto a pelear y quizás también a perder la vida, porque él lo había dicho: así tenga que dar mi vida en defensa tuya, yo lo haré. Por eso sacó la espada. Pero acá no había espada. Acá el hecho era que una mujer, una joven, con solamente decirle unas palabras, él negó totalmente. No era el Pedro del huerto, no era el Pedro que sacó la espada, no era el Pedro que le dijo al Señor: yo quiero caminar como ti acá en el agua. No era ese Pedro, era otro Pedro, pero con miedo, temeroso. Y le dice, mas él le negó delante de todo diciendo: no sé lo que dice, no sé, no le conozco. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Quizás ella había recibido también algún milagro o algo del Señor, había estado quizás en las reuniones cuando el Señor hablaba y lo había visto a Pedro también sentado con él y participando. Quizás deben haber sido algunas de las que comieron entre aquellos 5,000 hombres los peces cuando Pedro repartía o cuando estaba ahí. Tienen que haber sido vistos todos. Por eso le conocían a Pedro. Pero un detalle muy importante, y es lo que me llama la atención, dice: un poco después acercándose, en el versículo 73, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente
también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué hermoso, qué pasaje más bello, que realmente es a mi persona. Realmente es a mi persona. Porque nosotros caminamos todo el día. Somos vistos por todos. Somos escuchados por todos. Muchas veces no podremos decir a todo el mundo yo soy creyente. Pero antes que empecemos a hablar, nuestro lenguaje, el Señor lo fue moldeando, el Señor lo fue cambiando, el Señor fue obrando en nuestra vida, aún dominando en cierta medida nuestro intelecto y dándonos a conocer de todas las cosas. Y estando con el Señor Jesucristo, este hombre había adquirido su forma de hablar. Estando con el maestro de los maestros, él había adquirido hasta su forma de decir las cosas. Hasta tu forma de hablar te delata. Qué hermoso, hermanos, cuando realmente estamos reunidos en algún lugar y no hablamos lo mismo que los demás. Nuestra forma de hablar es diferente. Nuestra forma de actuar es diferente. Nuestra forma de dirigirnos es diferente. Y eso hace la diferencia de un creyente. Eso hace la diferencia de un cristiano, de un hijo de Dios. Pero no solamente tiene que cambiar mi forma de hablar, porque eso es lo primero que nosotros vamos moldeándonos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos, cuando estamos acá con un hermano, con otro, de los que escuchamos todos los días de la mesa, se nos graba y nosotros muchas veces sin querer hablamos y actuamos. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver por qué cambia aún más nuestra vida. Y no me quiero demorar más. Dice en el versículo 75, entonces Pedro se acercó, en el libro de Mateo que estamos leyendo, 26, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Una desilusión. Él se sentía el hombre más fracasado del mundo. Se sentía que había hecho lo peor. Si antes les pudo defender en el huerto, ¿por qué no pudo decir ahí, delante de esa gente, delante de esa mujer? Aun cuando le decían que él hablaba lo mismo que el Señor, él se quería hacer el que no lo conocía. Quizás diciendo cuántas cosas, ¿no? Porque dice que aún maldecía y decía cuántas palabras, diciendo yo no le conozco, no sé quién será, vaya a saber con quién me confunde. Hermanos, hay algo que a ti te delata, hay algo que a ti vos nunca vas a poder cambiar, y tu forma de ser, tu forma de hablar. Cuando has conocido al Señor, Él ha cambiado y va moldeando tu vida. Ahora, ¿cuándo se hace realmente ese cambio en nosotros? ¿Cuándo realmente se hace ese cambio pleno en nuestra vida? Leamos Hechos capítulo 2. Veamos lo que le ha pasado a este hombre llamado Pedro, que no era Pedro su nombre, pero que el Señor ya le había cambiado su nombre, ya lo había hecho una nueva persona, una nueva identidad, lo había transformado desde su nombre, lo había transformado desde adentro y lo estaba transformando también hacia afuera. Por eso dicen que hasta su forma de hablar lo delataba. Capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 14, después de que el Señor fue, crucificado, después que ya hubo resucitado, después de lo que le manda que estén reunidos, que no se muevan de Jerusalén hasta que ellos sean investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo que llegue en ellos, estaban todos reunidos y de pronto el día de Pentecostés llega y en el capítulo 2, versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y harán milagros arriba en el cielo y bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande, el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con todas maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por medio de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Todo esto habló aquel hombre. Todo este conocimiento que no vino de solamente estar 3 años, habló Pedro, una nueva persona. Pero en el versículo 36, para ser más breve, dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto era lo que le faltaba a Pedro. Esto era lo que Pedro necesitaba. Él ya había conocido todo, él ya había sido enseñado, él ya había sido transformado, pero le faltaba algo. Le faltaba ser lleno del poder del Espíritu Santo. La transformación completa llega a nuestras vidas no solamente con conocerle al Señor, porque muchos decimos: le conocemos al Señor, yo le conozco al Señor, yo voy a la iglesia, hablo mucho de las cosas del Señor porque le conozco, pero dentro mío todavía no he tenido esta experiencia de poder decir: yo he abierto mi corazón para que el Espíritu Santo de Dios obre, transforme mi vida, me ayude en todo esto que yo no puedo cambiar, en mi conducta, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, en mi carácter, porque yo muchas veces soy impetuoso, porque yo soy contestón, porque me faltan cosas. Pero esta es la verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que obra para salvación y preservación de nuestras almas. Por eso que en esta noche, así como hemos escuchado de parte de Pedro, por lo que el Señor le había mandado, que nosotros también le podamos aceptar para perdón de nuestros pecados y podamos recibir ese poder del Espíritu Santo para que Él more en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser fuertes, fieles servidores de Él. Oramos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu consejo, Señor, y por todos los ejemplos de estas personas que vivieron y que pudieron transmitirlos de generación en generación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro, Señor, que nos abre las puertas del conocimiento hacia ti. Gracias, Señor, por habernos hecho tu Hijo. Ahora te pedimos, Padre Santo, de todas las personas que han escuchado esto, que realmente ellos puedan también abrir sus corazones, y aquellos que quizás no te conocen, Señor, ellos también puedan llegar a tu palabra, puedan llegar a tus pies a conocerte y poder experimentar lo que se siente. Quizás a pesar de todas las debilidades y dificultades que podamos experimentar, pero Señor, sabemos que por medio del Espíritu Santo somos más que vencedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, eterno Dios, por quien te alabamos para siempre. Amén. A Él sea la gloria
muchas gracias, un tiempo más, y doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me ha dado. Amén.